días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Sí me oyen? Hola, ¿sí me oyen? Sí, profe, pero muy poquito. Se oye muy poquito. O sea, yo veo que lo que sucede. Me tocó cambiar de audífonos. ¿Ahí se oye mejor o no? Sí. Ok, chicos, buenos días para todos. Entonces hoy vamos a iniciar con la semana 3 de este periodo, continuando con lo que venimos viendo de gas ideal. Hoy vamos a ver una parte de los gases ideales que son los procesos térmicos o los procesos termodinámicos. Tienen mucho que ver con lo que hemos visto respecto a la ecuación del gas ideal. Entonces vamos a recordar que un gas ideal se identifica por 4 variables principales. ¿Cuáles son esas 4 variables? ¿Cómo se llama La esto? presión, Presión el volumen, el número de moles y la Constante. temperatura. y la temperatura. Esas son las 4 variables fundamentales pues, en un gas ideal. Recuerden que esta R es una constante, es un número que depende del valor de la presión. Entonces, dependiendo de cómo varíe uno, puede variar otra magnitud. Por ejemplo, en una olla a presión, si la temperatura sube, la presión también sube. O, por ejemplo, cuando uno está inflando un globo, como se están ingresando más moléculas, eso está modificando el volumen de ese globo. O sea, todos los gases funcionan a partir de esas 4 variables. Entonces, dependiendo de la variable que se esté modificando, la otra variable puede sufrir cambio o no puede sufrir cambio. ¿Listo? Esas son entonces el resumen, pues así como de lo que significa un gas ideal. Hoy vamos a ver entonces qué es un proceso termodinámico. Bueno, quisiera saber quién me colabora con esta lecturita, qué es un proceso termodinámico.
Pero yo. Dale. Un sistema sufre un proceso termodinámico cuando hay algún tipo de cambio energético dentro del sistema, generalmente asociado en cambios en la presión, volumen, energía interna, la temperatura o cualquier tipo de transferencia de calor. Muy bien. Entonces, eso precisamente es un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico es en un gas, porque precisamente eso funciona solamente con gases, es cuando en este gas hay una variación de presión, de volumen, energía interna o temperatura. Las dos cosas son lo mismo. Recordemos que temperatura significa es qué tan agitadas o energéticas están las moléculas, o cualquier tipo de transferencia de calor. O sea, cualquier variación en estas variables, estamos hablando de un proceso termodinámico. Bien. Estos procesos se dividen en tres: isobárico, isocórico e isotérmico. Vamos a ver entonces en qué consiste cada uno. ¿Quién me lee esta definición? Este es un proceso en el que se mantiene constante la presión del sistema, pues, constante. Ok. Entonces la definición es muy clara. En un proceso isobárico todo cambia menos la presión, es decir, la presión se mantiene igualita, constante. ¿Quién me puede decir un ejemplo de un proceso, por ejemplo, en la naturaleza, en donde la presión no cambia nunca? Ejemplos térmicos. ¿El qué? Ejemplos térmicos. Ejemplos térmicos. ¿Puede ser más específico, Isaías? En la naturaleza, por ejemplo, ¿dónde vemos algo en donde nunca cambia la presión? Mar, En el mar. ¿Qué pasa en el mar, Hernández? se mantiene muy frío. ¿Se mantiene qué? Frío. Frío. Pero no, ahí no estamos hablando de temperatura, estamos hablando de presión. Ah, presión. Presión. Bueno, aquí les voy a poner entonces un ejemplo. Este es un ejemplo muy cotidiano. Cuando yo caliento una olla destapada, porque otra cosa muy diferente cuando es la olla a presión que es tapada, cuando la olla está destapada suceden varios cambios. Entre ellos la temperatura sube. ¿Qué más cambia ahí? Se evapora el agua. Se evapora el agua, o sea, ¿qué es lo que cambia? De las cuatro variables que estamos viendo, ¿qué es lo que cambia? La presión. No, señor. Temperatura, ¿no? Temperatura. La temperatura, ¿qué más? Si el volumen de agua se va evaporando, ¿qué es lo que cambia? El estado. ¿El qué? El estado. No, eso es otro concepto, estados de la materia. Pero, por ejemplo, aquí La cuando el agua... presión, profe. No, la presión, estamos hablando de procesos en donde la presión no cambia. La presión se mantiene constante. Aquí la presión es la misma presión atmosférica, la presión de afuera. Entonces, esta no va a cambiar. Cuando esta agua se calienta, ella se empieza a evaporar. La cantidad de agua que había inicialmente, ¿qué sucede con ella? Se va disminuyendo. Se va disminuyendo. O sea que, Entonces baja el volumen. exactamente, el volumen es lo que está cambiando. El volumen es lo que está cambiando en esta situación. O sea, que aquí hay una variación de temperatura y de volumen. La presión permanece constante porque la olla está destapada y la presión que hay afuera es la presión atmosférica. Es decir, aquí lo único que está cambiando es la temperatura y el volumen. ¿Listo? Entonces, a este tipo de procesos, en donde lo que cambia es la temperatura y el volumen, se le conoce como procesos isobáricos, porque la presión es constante. ¿Sí quedó claro? Señor. Sí, profe. Ok, entonces un proceso isobárico también se puede representar mediante una gráfica. Una gráfica que relaciona volumen y temperatura. ¿Qué es lo que sucede con un gas cuando la temperatura sube? ¿Qué pasa con ese gas? ¿Qué sucede con el volumen de un gas si yo subo la temperatura? Su presión aumenta, ¿no? No, yo no estoy hablando de presión, volumen. ¿Qué pasa con el volumen de un gas? ¿Se acuerdan el videíto del globo? Si yo inflo esa botella que tiene pegado un globo, perdón, si la inflo, no, si la caliento, ¿qué sucede con el ¿Me volumen de repite? eso?
Se infla el globo. Se infla el globo. Entonces, cuando se calienta un gas, cuando se está calentando un gas, su volumen tiende a aumentar. A ese proceso se le llama también isobárico. Aquí nos están poniendo, por ejemplo, ese proceso en varias situaciones de presión. Vamos a suponer que esto fueran varias ciudades. Por ejemplo, aquí, que esto fuera acá Barranquilla, Medellín, Bogotá. Entonces, en cada una, a medida que la temperatura sube, el volumen también está subiendo. ¿Ya esto? Pero en cada ciudad pues, va a suceder de manera diferente. Sin embargo, en todas, el fenómeno es el mismo. Mientras la temperatura sube, el volumen también sube. ¿Sí quedó claro? Ok. Vamos entonces, ¿qué es un proceso isocórico? ¿Quién nos lee la definición? Dale. Este es un proceso en el que el volumen del sistema se mantiene constante, V igual a constante. Bueno. Entonces, en este proceso el volumen no cambia, mientras que en el de acá, veamos en el ejemplo, aquí el agua se iba evaporando, o sea, el volumen iba cambiando. Aquí en este proceso el volumen está sellado, está constante, o sea, es como un sistema que lo sellaron por todos lados y el volumen no tiene para dónde escapar. ¿Quién me dice un ejemplo de esto? Un ejemplo de un sistema sellado con el volumen constante y que su temperatura y presión esté creciendo constantemente. Profe, una botella tapada calentándose. Una botella tapada calentándose, ese es un buen ejemplo, muy bien. O el clásico ejemplo, a donde cocinamos los frijoles. Esta es una olla a presión, su nombre lo dice todo. Aquí el volumen está contenido y no puede escapar por ningún lado. Perdón. Entonces, como no puede escapar por ningún lado, pues aquí escapa un poquito cuando ya la presión pues llega a un momento en que esta válvula salta, pero vamos a suponer que esto no puede saltar, que está sellado del todo. Entonces llega un momento en que la temperatura sube aquí adentro y como el gas no tiene dónde escapar, pues lo que va a subir ahí es la presión. Entonces aquí van a haber variación de temperatura y de presión. En este caso, la gráfica de presión y temperatura es muy similar a la otra. Mientras que la temperatura sube, ¿qué sucede con la presión? Sube también. Sube también, o sea, también es una gráfica de proporcionalidad directa. A este tipo de gráfica se le conoce así, que de proporcionalidad directa, porque en la medida que la temperatura sube, la presión también está subiendo. Aquí nos están poniendo tres volúmenes diferentes. Nos podríamos imaginar esto como tres ollas diferentes, una olla pequeña, una olla mediana y una olla grande. Entonces, en la olla pequeña, pues al aumentar la temperatura, como la olla es muy pequeña, pues la presión va a aumentar mucho más rápido. Mientras que en una olla grande, al aumentar la temperatura, pues la presión va a tardar mucho más en subir esa misma escala. Pero todas las gráficas se comportan de la misma manera. Mientras la temperatura sube, la presión también sube. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Vamos entonces al último proceso, que es un proceso isotérmico. ¿Quién no lo lee? Yo. Dale, Camacho. Este es un proceso donde la temperatura del sistema se mantiene constante. T igual constante. Ok, entonces mientras en estos dos la temperatura podía cambiar, en el isotérmico, la palabra lo dice, térmico, la temperatura no cambia, es decir, independientemente si el volumen y la presión cambian, la temperatura va a ser la misma. ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? Un sistema donde la temperatura nunca Un cambia. termo de café. Un termo de café, pues en un termo de café adentro, dentro del termo, de hecho aquí está puesto. En un termo de café, aquí el líquido siempre va a permanecer a temperatura constante, independientemente de lo que suceda en la parte de afuera, esto aquí siempre se va a conservar. Otro ejemplo, ¿recuerdan este experimentico que hice en la clase pasada? Sí lo recuerdan. Entonces, ¿qué pasaba cuando aumentaba la presión? ¿Qué pasaba con el volumen de esa jeringa?
¿Qué pasa? Seguía igual, pero en un espacio más pequeño. Pero entonces no seguía igual. Si el espacio es más pequeño, el volumen, ¿qué pasa si el espacio es más pequeño? Mira, Pues se comprime. se comprime, es más pequeño el volumen. Entonces aquí hay una variación de presión y volumen. A mayor presión, el volumen es más pequeño porque estoy presionando la jeringa, el volumen de las moléculas se reduce. Aquí ya la gráfica no es una gráfica directa, sino que es inversa. ¿Qué significa inversa? ¿Quién me dice que cree que puede hacer una gráfica inversa? Miren aquí me están mostrando volumen 1, presión 0.5. Y luego por acá, volumen 0.25, presión 2. Entonces, ¿quién me dice qué significa inverso? No sabemos. Se les olvidó, muchachos, ya en la clase pasada lo expliqué. Bueno, el inverso significa que mientras una unidad crece, la otra unidad disminuye. En este caso, por ejemplo, si el volumen se disminuye, mire que el volumen aquí se está disminuyendo, ¿qué está pasando con la presión? Aumenta. Aumenta. Y viceversa, si el volumen aumenta, ¿qué está pasando con la presión? Disminuye. Disminuye. Esto es una gráfica inversa que me está diciendo que a mayor presión, recordemos que cuando yo apretaba la jeringa, el volumen se rebajaba, o sea, cuando yo aprieto la jeringa estoy aumentando la presión. Entonces, a mayor presión, menor volumen. Y viceversa, menos presión, más volumen. ¿Listo? Entonces, este sería un claro ejemplo de un proceso isotérmico. ¿Por qué es isotérmico? ¿Cómo es la temperatura antes y después de apretar la jeringa? Igual. La temperatura es la misma, es decir, lo único que está cambiando aquí es presión y volumen. Ok, entonces recordemos isobárico, presión constante, isocórico, volumen constante, isotérmico, temperatura constante. Esos son los tres procesos termodinámicos que se pueden presenciar en la naturaleza. Vamos a ver unos ejemplos porque en la guía, la última parte de la guía, a propósito ya este sería el último ejercicio de esta guía para entrega dentro de 8 días, es en base a estos ejemplos que voy a explicar. Entonces dice, consideremos un sistema cerrado el cual está a presión constante, es decir, es una isobárica. La presión siempre va a ser la misma, es como si, por ejemplo, el experimento lo hicieran en una ciudad y no se movieran de ahí, a cielo abierto. Partiendo de los siguientes datos, realice la siguiente gráfica de volumen y temperatura. Entonces me están dando dato de temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. ¿Qué suponen ustedes que están haciendo con ese gas? ¿Lo están calentando o lo están enfriando? Calentando. Lo están calentando. Mire que parte de 45, la temperatura se eleva y aquí se vuelve a elevar más. Es decir, que la temperatura está subiendo. Según lo que vimos, entonces, si la temperatura está subiendo, ¿qué va a pasar con ese volumen? ¿Cómo debería dar? Se disminuye. Si la temperatura sube, el volumen disminuye. No, pero aumenta más la presión en el lugar. Bueno, la presión va a ser la misma. Vamos a imaginarnos este ejemplo como el del globo. Entonces estoy calentando el gas que está dentro de un globo. ¿Qué sucede en la medida que se calienta ese gas? ¿Qué pasa con ese volumen? Aumenta. Aumenta. Entonces nos debería dar una gráfica aumentando. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces aquí nos están poniendo tres temperaturas. Profe, dejó de compartir. Por eso, porque voy a explicar temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. A ver, pongámoslo otra vez. Nos están dando tres temperaturas. Nos están dando la presión y el número de moles que es 0.475. Entonces por acá la presión 750. Es al revés, milímetros de mercurio.
Me están dando el número de moles 0.475. Me están dando también, bueno, las temperaturas aquí son 45, 58 y 69 grados centígrados o grados Celsius. Presión, número de moles, hay que calcular el volumen en cada caso. Listo, no necesito más. Bueno. Entonces vamos a ver cómo cambia ese volumen en cada uno de esos casos. Entonces recordemos, partimos de la ecuación del gas ideal, lo mismo que explicamos la clase pasada. Presión por volumen igual al número de moles por constante por temperatura. A propósito, aquí la constante, como estamos hablando de milímetros de mercurio, es 62.36. Entonces, si tengo que calcular el volumen, ¿qué hago con esta presión? La divide. La paso a dividir. Entonces, el volumen queda igual al número de moles, constante, temperatura, dividido presión. ¿Qué es lo que hago? Entonces, para la primera temperatura hay que poner mucho cuidado porque aquí está en grados Celsius. Resulta que en química yo trabajo con grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, si lo necesito en grados Kelvin, esos 45 grados le debo sumar 273. Ese es el truco para convertir a Kelvin. La temperatura le sumo 273. O sea que aquí sería 8, 11, 318. O sea que 45 grados centígrados son 318 grados Kelvin. ¿Sí quedó claro aquí esta parte? Sí. Sí, profe, lo entendí. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuántos moles tiene ese gas? Según lo que dicen ahí. 0,475. 0,475 por la constante. 62,36. 62,36 por la temperatura. 318. 318. Todo eso dividido, presión, 750. 750. Entonces aquí arriba multiplico 0,475 por 62,36 por 318. Multiplico estos tres números. Ahí obtengo un resultado y luego ese resultado lo divido con 750. Es parecido al proceso que hicimos la clase pasada. Yo voy a colocar aquí de una vez la respuesta que está por acá ya puesta. Ese primer volumen da 12.56. O sea que a 45 grados, este gas tiene un volumen de 12.56. Entonces yo coloco aquí volumen 1, 12.56. ¿Sí quedó claro lo que hice? Sí, profe. Ok. Entonces, si voy a hallar el volumen 2, hago lo mismo, pero ya no para 45, sino para ¿cuánto? 331. Bueno, 331, pero entonces este 58, recordemos 58 grados centígrados, le sumo 273 y eso queda 331. Es decir, que aquí en vez de 318, coloco 331. Multiplico todo esto y divido por 750 y eso me da 13,07. Listo, es decir que el volumen 2 vale 13,07 litros. Y el volumen 3, si la temperatura aumentó, pues el volumen 3 debe ser mucho más grande. Hago lo mismo. Cojo este 69 y le sumo 273 y reemplazo acá el valor. Y luego ese volumen 3, entonces me queda 13.51. Entonces, mire, ¿qué pasó con la temperatura en la que mientras iba aumentando? ¿Qué pasó con el volumen?
Fue aumentando igual. Fue aumentando igual. Entonces aquí. Yo no estaba mostrándoles a ustedes. Bueno. Entonces aquí, vean, lo que yo tengo acá son los cálculos que ustedes acaban de ver en esa gráfica. Entonces, para cada temperatura hay que hallar ese volumen. ¿Cómo se halla para cada temperatura? Entonces, recordemos, este es 58 grados Celsius, le sumo 273 y eso me daba 331. Multiplico, divido por 750, eso me dio 13.07. Luego, para 69 grados, hago lo mismo. 69 más 273. 69 más 273. Entonces queda 9 más 3, 12. 6 más 7 va a 1, 42. 342 por 342. Y aquí el volumen. Entonces esto por esto, dividido 750 da 13.51. Listo. Entonces, para estas tres temperaturas, los tres volúmenes son estos tres. Que es lo que me están mostrando en esta gráfica de acá. En esta gráfica me están diciendo a 318 su volumen fue 12.56. A 331 su volumen fue 13.07. Y a 342 su volumen fue 13.51. O sea que es una gráfica de proporcionalidad directa. ¿Sí quedó claro? Sí, pero Ok. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es a volumen constante. Entonces me están diciendo, hay un gas a volumen constante y su temperatura va a cambiar. ¿Qué hay que hallar? Por aquí nos lo están poniendo. La presión. Es como una olla a presión. Recuerden que un volumen constante es como tener una olla a presión. Si la temperatura aumenta, pues la presión es la que va a aumentar. Entonces aquí nos están poniendo la solución. Recordamos que pasamos de la ecuación del gas ideal, hay que despejar presión. Este volumen que está multiplicando pasa Dividir. a dividir. Y entonces hago lo mismo, hago los mismos cálculos. O sea que sería lo mismo que esto, pero en vez de volumen, aquí sería presión. Y aquí sería volumen. Entonces aquí yo ya no conozco la presión, ese es el que me están preguntando, pero el volumen me dicen que son 3.4 litros. Entonces aquí, fórmula. entonces aquí son 3.4 litros. Y lo mismo, entonces reemplazo el número de moles, la constante, la temperatura en cada caso. Aquí ya la temperatura, en este segundo ejemplo, voy aquí a explicar. La temperatura en este segundo ejemplo no hay que convertirla. ¿Por qué no hay que convertirla? Es en grados Kelvin. Ya está en grados Kelvin, entonces no es necesario convertirla, simplemente la reemplazo directamente en la fórmula. Dicen que es 329, 358 y 360. 329, 358 y 360. Entonces cada una de esas temperaturas yo la reemplazo aquí en la fórmula. 329, multiplico todo esto y lo divido y me va a dar una presión. Aquí no voy a hacer el cálculo porque aquí ya está resuelto. Entonces me dicen que esa presión, esa primera presión, me dicen que da 5.165. Es decir, que a 329 grados Kelvin la presión fue 5.165. Luego a 358, ¿cuánto dio esa presión? 5.620. 5.620. Y luego a 360, ¿cuánto dio esa presión? 5.656. 5.656. Entonces, simplemente todo es cuestión de reemplazar en esta fórmula estas temperaturas. Listo. Así es como se obtienen esas gráficas de ese proceso térmico. Listo. Entonces aquí pues también da una gráfica proporcional. ¿Qué significa una gráfica proporcional? Que en la medida que la temperatura crece, la presión también Crece. crece. Listo. El segundo ejemplo es una
una cuestión a temperatura constante. Me están diciendo que es a 330 Kelvin. ¿Listo? Con esta cantidad de gas. Y lo que va a cambiar es la presión. La presión va a ir ¿qué? ¿Aumentando o disminuyendo? Aumentando. Va a ir aumentando. Entonces recordemos, en un proceso isotérmico, cuando la presión aumenta, ¿qué es lo que pasa con el volumen? Recordemos el de la jeringa. Disminuye. Disminuye. Entonces eso es lo que nos da aquí. Esto aquí está equivocado. Esto es error ahí del programa. Las respuestas son estas de aquí. Entonces mire, cuando la presión fue 759, ¿qué volumen dio? 21,4. 21,4. Cuando dio 800, 20,3. Y cuando dio 820, 19,8. 19,8. Entonces miren que en la medida que la presión iba subiendo, el volumen iba Bajando. bajando. Listo. Esa también se resuelve con la misma fórmula del gas ideal. Entonces ahí simplemente hay que calcular un volumen, perdón. Ahí hay que calcular un volumen. Ahí había que calcular un volumen cuando esta presión cambiaba. Entonces ahí en vez de temperatura, lo que está cambiando es la presión. La presión es la que está cambiando. Entonces el que hay que reemplazar aquí es la presión. ¿Listo? Esa es entonces ahí la explicación de esos 3 ejemplos. Y con esa misma explicación de los 3 ejemplos van a resolver entonces la última tareita de esta guía, que son estos 3 problemas. Aquí está un problema de un balón. Una niña que vive en Leticia, donde la presión es 751, es decir, que la presión siempre va a estar constante. Infla su balón de noche a 18 grados. ¿Cómo cambia el volumen de ese balón en la medida que la noche va transcurriendo? Es decir, en la medida que la noche se va enfriando, ¿qué pasa con el volumen de ese balón? Entonces hay que hacer el mismo cálculo. Calcular el volumen cuando la temperatura es 18, calcular el volumen cuando la temperatura es 16 y calcular el volumen cuando la temperatura es 14. ¿Sí quedó claro qué hay que hacer en ese primero? Sí, profe. Bueno, aquí les voy a aclarar una cosa. Aquí no nos están dando el número de moles. Lo vamos a inventar y lo vamos a poner como 0.5. ¿Listo? ¿Sí quedó claro qué hay que hacer con el número de moles aquí? Entonces Sí, le profe. ponemos 0.5 moles para poder calcular estos volúmenes. El segundo problema que les piden es el de la lata de aerosol, la de los desodorantes. No sé si conocen estas laticas. Ellas tienen adentro un gas a una presión muy alta. Inclusive el máximo que puede soportar eso son 3 atmósferas. Si usted llega a calentar una lata de estas, podría superar las 3 atmósferas y esta podría explotar. O sea, es un gas que está a volumen constante. Entonces nos están diciendo, ¿qué pasa si yo cojo esta lata y la empiezo a qué? ¿Qué están haciendo con esa lata? Aumentando la temperatura. Aumentando la temperatura, la están calentando. Entonces, ¿cómo aumenta la presión? Aquí el volumen es constante, pero a propósito no nos dan el volumen, lo vamos a inventar. O sea que vamos a suponer que la lata tiene un volumen de 1 litro. Vamos a suponer que el volumen de la lata es de 1 litro y que el número de moles es de 0.5. Entonces, vamos a mirar esa lata, qué pasa con su presión cuando es 24, cuando es 40 y cuando es 100 grados centígrados. Bro, Dígame. disculpe, ¿puedes repetir de nuevo? Bueno, vuelvo y repito. Aquí hay que calcular la presión de esta lata. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que esa lata tiene 1 litro de volumen, porque como es a volumen constante, entonces, y no nos lo dan, aquí es el mismo problema, yo creo que propone inventarse el volumen de la lata, entonces lo vamos a aproximar a 1 litro. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que la lata tiene un volumen de 1 litro. El número de moles es de 0.5 y entonces van a calcular la presión para cada una de estas temperaturas. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Y el último problema es un problema a presión constante, perdón, a temperatura constante. Por ejemplo, aquí están poniendo el problema de los peces que viven a profundidades inmensas. Ahí los peces tienen que soportar hasta 200 atmósferas. Entonces aquí la cuestión es hallar
cómo varía el volumen de ese pez, o sea, cómo cambia el volumen de ese pez cuando está a 200 atmósferas, a 150 y a 100 atmósferas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer que la temperatura está a 0 grados Celsius. A esas profundidades, más o menos la temperatura del mar es unos 0 grados Celsius. Y el número de moles igual, 0.5. ¿Listo? Entonces aquí hay que hallar el volumen. Volumen cuando está a esta presión, el volumen cuando está a esta presión y el volumen cuando está a esta presión. ¿Listo, chicos? Esos problemas igual los encuentran redactados en la guía, en la página 16 y 17. Ahí están los problemitas. De todas maneras, cualquier duda, ustedes me la pueden hacer, me la pueden preguntar en el WhatsApp. ¿Listo? Si tienen algún problema con la resolución de alguno de estos problemitas, yo por el WhatsApp les puedo colaborar. ¿Y cuándo hay que entregar esa tarea? Esto es para dentro de 8 días, Isaías. ¿Listo? Ah, ok, gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, chicos, entonces recuerden, los 3 problemitas son los de la página 16 y 17 de la guía, son estos 3 que están aquí. Se resuelven idéntico al ejemplo, el ejemplo también está resuelto ahí en la guía. Los ejemplos que expliqué yo ahorita en la clase también están resueltos en la guía. De todas maneras, cualquier cosa me pueden preguntar por el WhatsApp. ¿Listo? Esta sería entonces la última entrega de esta guía, que ya esta guía cierra la otra semana. La otra semana vamos a cerrar con un cuestionario, una especie de cuestionario oral, ya para cerrar entonces la evaluación de esta guía. ¿Listo? Bueno, profe. Ok, chicos. Entonces dejamos ahí por hoy. Bueno, profe, feliz día, Ok, chao. feliz día. Chao, profe. Feliz día.